se hacen las 8 y las 8 acá acá y ahora, vale la redundancia, en este programa es la hora de nuestra entrevista central, de nuestro faro. Tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo. ¿Qué tipo de sindicato queremos? ¿Es qué sociedad queremos? No podemos pedir una sociedad con nivel educativo, una sociedad con niveles morales, con ética, con reglas de juego, si nosotros no lo implementamos adentro. No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No nos mientamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprender el oficio. El orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero el atorrante, el vago, el lumpen. Eso es el juntadoto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace. Es el que mejor laburante tiene abajo. Y eso es así. Eso es clase obrera. Eso es mirar a los ñeris en la cara y decir, mamarruca, aquí estamos. Esto es el sindicato de clase. Por esto hay que pelear. No fomentemos el lumperío. No fomentemos lo desclasado. Hay que apoyar a los que luchan. Por 8.000, 10.000 mangos se levantan a laburar en la mañana. Miran para atrás, ven los guachos durmiendo y salen igual. ¿Qué voy a comparar ese compañero con el que no va los lunes? Está mal. Y hay que decirlo en este micrófono que es nuestro. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Qué gusto. Un gusto tenerte acá con nosotros. Estábamos escuchando aquel histórico discurso que diste en el año 2013, que se hizo viral, que fue usado bien, usado mal, pero donde hacías una reflexión que a veces falta mucho, ¿no? La de la autocrítica, no solo en el movimiento sindical, sino en la sociedad en general, pero en un micrófono parado, un 1 de mayo, ante esa audiencia, hacer un discurso con el que muchos empatizaron, con el que muchos trabajadores realmente se sintieron identificados, porque tienen ese compañero que va al laburo y no hace nada, porque tienen ese compañero que falta, porque tienen ese compañero que no respeta las normas más básicas de convivencia, y vos decías, si queremos pedirle eso a la sociedad, tenemos que tener eso presente dentro de los propios sindicatos y entre nosotros mismos. Sí, sí, fue un discurso que primero sorprendió. En segundo lugar, a muchos los llevó a reflexionar. Y luego, muchísima gente se identificó con ese discurso. Principalmente esos trabajadores sin micrófono, esos trabajadores sin voz, que veían cómo se esforzaban, se sacrificaban, pero los comparaban y los equiparaban con el que no iba nunca. Tuvo un impacto impresionante. En Argentina tuvo en menos de una semana 7 millones de visitas. Y además, La- Richard, ahí si me permitís, los argentinos siempre ven la parte buena del Uruguay y se pierden la otra mitad del vaso, ¿no? Yo siempre digo, Sí, hay sí, una claro. mitad del vaso lleno y una mitad del vaso vacío, entonces los argentinos tomaban tu discurso para compararlo con el discurso de sindicalistas argentinos, y acá no te voy a poner en el lugar a vos de darle palo a tus colegas como referentes que has sido del movimiento, pero sí que tu crítica abarcaba a los sindicatos y a los trabajadores del Uruguay, es decir, Sí, claro. Era hacia adentro, ¿verdad? claro. A ver, yo me Es acuerdo verdad. del amigo del alma, fallecido ya, el Pata Beltrán, y otros compañeros, prácticamente. Durante una semana, tipo, bueno, ¿qué vas a decir? ¿Qué no vas a decir? Eran el 30 aniversario del 83. Claro. El motivo de mi oratoria, ya había hablado Marcelo y otra compañera más, Fagiani. El motivo de mi oratoria era el reconocimiento a aquellos compañeros que en el 83 salimos a la calle por primera vez. Richard, Entonces, sí, te corto un segundo, ¿sabes para qué? Para que sí, le cuentes a los más jóvenes
porque estamos en el 2026, ¿no? Claro. Parece mentira el tiempo que pasó. Sí, Te claro. agradecemos mucho que además seguís en la cancha con un espíritu impresionante Sí. a los 70 y pico, pero yo tenía 3 años, Ceci no había nacido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 1 de mayo de 1983? A ver, en plena dictadura, la dictadura, por la presión internacional, y me consta que fue así, allá por el año, a fines del 81, en octubre del 81 para ser exacto, decreta, no había parlamento, era un consejo ahí de yuto, que decreta una ley que se llama, es la ley 15.137, que se llamó Ley de Asociaciones Profesionales. Ni siquiera le llamaban sindicato, donde permitía formarse sindicato de primero, segundo y tercer grado. O sea, primer grado era el sindicato en su empleo, en su fábrica, en su empresa. El segundo era un sindicato por rama y el tercero sería una central. Lo aprueba. Yo me acuerdo que en el caso mío, que no tenía experiencia de militancia, consulto a los compañeros más veteranos en la fábrica, fuimos a EBU, y nos atendió el Lalo Fernández y el Purreta Antoniaza. Yo no los conocía, obviamente, y nos explicaron que había que hacer un trámite en jefatura. Hicimos el trámite, nos habilitaron a hacer una asamblea, se hizo el sindicato, y después yo me enteré que habían 4 o 5 sindicatos más formados. Un día nos juntamos allá por el sindicato, yo lo formé el 7 de febrero del 82. Ajá. Y en ese 82 varios sindicatos se formaron, pero no los conocíamos. No había militancia política ni no había nada que nos juntara. Y allá en AEBU fue un punto de referencia, también en ASU, en Acción Sindical Uruguaya, fue otro punto de reunión y varios sindicatos nos empezamos a reunir ahí. Allá por el febrero, marzo, en marzo del 83 ya habíamos tenido varias reuniones. Nosotros en el sindicato de la Pilsen habíamos hecho una movilización grande el 7 de diciembre que fuimos todos presos. FUNSA había hecho una olla popular y ha sido duramente reprimida. A ver, ya nos conocíamos. Nos juntamos y dijimos, vamos a pedir autorización para hacer el 1 de mayo, que venían negándolo la dictadura. Y bueno, juntamos allí 37 sindicatos y firmamos un petitorio que nos permitieran realizar el acto. Nosotros pedíamos el Libertador y Colonia o Libertador y La Paz. Nos dijeron, bueno, que iban a verlo, que no sé cuánto, tuvieron como un mes. Sí. Nos rechazaron los 2 lugares y nos adjudicaron para hacer el acto el Palacio Legislativo de cara a General Flores. Que eso era enorme. Yo siempre jodo diciendo que es como si estuviéramos en Egipto, nos hubieran dado al costado de la pirámide de Keops. Claro, para Era que... enorme. Era para que que... va a decir, toma, háganlo y se van a cagar de la risa a ustedes porque así metan 10.000 personas. Va a parecer Claro. poco, claro. Y bueno, y ahí nos juntamos. Me acuerdo que el nombre PIT, no teníamos nombre. Ajá. Y bueno, ¿y quién convoca y quién no convoca? Y hay un compañero, Federico Gomenzoro, que era de la salud, que vive aún, por suerte, dijo, che, somos un plenario intersindical y de trabajadores, PIT. Y ahí quedó el PIT. Mirá. Mirá, cómo Y ahí- Y salió. bueno, y ahí empezamos a trabajar, y el Zunca con una barra de compañeros se armaron el estrado, y otro hicimos otra cosa, y aquí que allá. Y era un acto que para los milicos iban a ir 5.000, 6.000. Es que era las 2 de la tarde, y a Sí. la 1:10 no había nadie. Los tortafriteros y los choriceros que en cualquier acto y en cualquier régimen siempre están. Sí. Sí. Y bueno, y 1:25 empezó a caer gente y 2 menos 10 estaba lleno. El cálculo de la policía, porque después no hablamos, Sí. fue de 118.000 personas. Una multitud. Yo tengo algún video aéreo, era impresionante. Impresionante. Y ese fue el primer acto en dictadura.
de ahí hasta el día de hoy ya pasaron 43. No me quiero dar dique, pero estuvo bien la interrupción, ¿no? Sí, notable, notable. Yo Richard. no tengo poder de síntesis, a ver si me voy No, a... pero No, no, estuvo no, bien no. la interrupción porque realmente es una parte riquísima de nuestra historia que a veces queda perdida en discursos repetidos y entonces siempre terminamos hablando de lo mismo y no sabemos cuál es el No, origen de las cosas. Dentro de un déjame rato. decir algo Sí, porque ayer me hicieron la misma pregunta en un programa de televisión y me faltó nombrar, y el Lalo Fernández se me enojó. El acto fue muchísima gente, trabajó, la gente de los estudiantes principalmente, pedían de a 10 pesos con un bono. A Ebu, un Lalo que sí, ayer se ofendió porque no lo nombré, bueno, a Ebu, sí, la gallega Carmen, a Ebu puso todo, todo. Yo creo que a Ebu fue habría que escribir sobre Ebu en esa etapa del 80 al 85, fue un puntal, un baluarte. sí. Muchísima gente hizo posible ese acto. Richard, y No vaya habéis visto los videos, ¿no? si habrá historia que, si lo ves, pasarle el video al Lalo, mandarle un abrazo, porque además fuimos Sí. compañeros en Polémica en el Bar, mandarle un abrazo al Lalo, pasarle el video, así se queda contento de que lo nombraste, y vaya si habrá para escribirle a Edu, tanto en ese momento como en lo que fue la crisis del 2002, ¿no? Donde también jugaron un rol... Juanjo Ramos, mirá, no dicho por el movimiento sindical solamente. No, claro, El finado, el flaco Achugarri, sí, hicimos un homenaje a Juanjo en el Paraninfo de la universidad al año de su fallecimiento, y el flaco Achugarri tuvo palabras pero muy elogiosas a todo el rol de Juanjo en todo el tema de la crisis sí. bancaria, ¿no? Con lo que había sido el rol, además, del flaco Achugarri en esa Sí. crisis Mm. política que también atravesó Generó confianza en la gente. sí, en el Uruguay. Pero Richard, vengamos para acá en el tiempo. 2026, hace 13 años de ese discurso del 2013. Y más allá de lo que pueda hacer el movimiento sindical Anda bien para las cuentas. y las todo. posturas que defienda hoy, parece la sociedad todavía seguir sin resolver algunos de los problemas que vos planteás en ese discurso. Quiero dejar unos minutos al final para que nos cuentes en qué estás hoy, Sí, porque eso es otra parte porque ha tiene sido que ver con el algo, ha espacio. sido algo que queremos destacar, tu rol más allá del sindicalismo. Pero ¿cómo ves al Uruguay de hoy? A ver, yo creo que después del 2013, al año, en el 2014, el ministro de Trabajo de la época reconoce una crisis en la cultura del trabajo. Ajá, lo recuerdo bien. Lo recuerdo. Y que era el compañero Munro. Sí, y lo insiste en ella en los siguientes 5 años, quien en ese momento era el candidato a la presidencia y volvió a ser presidente de la República, Tabaré Vázquez. Exacto. Y yo con Tabaré tenía largas charlas sobre este tema. Ajá. Y entonces, uno ve la realidad de hoy y me da mucha tristeza. Porque ese diagnóstico hoy está naturalizado. Cuando uno ve que se paga, no quiero generar polémica al santo cohete, pero en algunas entidades del Estado, millones y millones de dólares para suplentes de certificaciones, o cuando uno ve que los lunes o después de la cobranza o después de un clásico de fútbol, el ausentismo crece, cuando en algunos lugares es entre el 8 y el 12, y en algunos lugares llega a haber hasta un 18 y 22, y me consta, en los servicios principalmente, donde en algunos lugares tienen que tener un turno ad hoc, eso genera un costo país, eso genera un incremento de costos enorme, pero además, genera una situación de desidia. Y Es no lo verdad. digo yo por mí, lo escucho todos los días. ¿Qué problema que la mano de obra? ¿Qué problema conseguir un laburante? ¿Qué problema esto? ¿Qué problema esto? Y uno dice, che, están exagerando. Y si algo pueden exagerar, pero parten de un nicho que es real. Es La verdad. cultura del trabajo realmente está complicada. Y creo que a partir de la pandemia se agudizó mucho más.
Ahí cuando hablas de la cultura del trabajo, tengo una especialista en recursos humanos al lado, pero Sí, hay que entender a esas nuevas generaciones, hay que entender lo que también en su momento te preocupó, te generó rispideces a la interna del movimiento sindical, terminaste encontrándole la vuelta para hacer los centros FOEB, y era justamente la falta de contención que tienen los jóvenes y la falta de aprendizaje de lo que son los horarios, de lo que son las rutinas, de lo que es esa cultura del trabajo, más allá de que eh, eso lo puede decir mejor ella, pero las nuevas generaciones capaz que ya no mantienen esa lógica de me voy a meter en una empresa y voy a trabajar toda la vida para la misma empresa, pero eso no quiere decir, Ceci, no tener hábitos de No, trabajo. claro, los hábitos de trabajo es el cumplir, porque además cuando vos no cumplís, no solamente que no estás, no es que no estás cumpliendo y que a quien estás embromando, jodiendo, vamos a hablar bien, vamos a hablar mal y pronto, pero cuando no estás jodiendo al patrón, sino que estás de repente jodiendo a tu compañero de trabajo, ¿tá? Que lo estás sobrecargando de tareas y de, no sé, atiende al público y un día, no sé, X, te fuiste, no viniste porque no sé qué, y todo ese trabajo que vos no haces, ¿quién lo hace? ¿Quién lo a hace ver, por vos? hay un cambio cultural que es multicausal, no solamente es la voluntad del operario o la trabajadora, también hay una inseguridad de permanencia laboral. Vos También. entrabas antiguamente a un lugar y si decía acá no mando ninguna cagada, cumplo, me jubilo. Hoy no Eso es está verdad. hoy no está ese planteo. Es- Primero porque no sabes si la empresa se van a la mierda de primera a segunda. Sí. bueno, que es Tercero, lo que no ha está en la pasado, cabeza ¿no? de la gente la Recientemente. jubilación. Y sin aviso, además, ¿no, Richard? Sí, sin Es sin aviso aviso. y dejar un montón de gente, empresas que parecían con tremendas culturas organizacionales y que eran los mejores lugares para trabajar y bla, 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 bla. Sí. Pero de un día para el otro se fueron y dejaron a No, una... y lo otro, Ceci, que vos vas a coincidir conmigo, es que eh, la estructura, los otros días en un programa que me invitaron a hacer una charla sobre la inteligencia artificial, la estructura laboral hoy Exacto. pero en Uruguay ha cambiado tanto, donde el Uruguay de la chimenea, que concentraba 600, 700, 1000 trabajadores, no existe más. No, para nada. Entonces, hoy está el emprendimiento casi unipersonal, el cambio del trabajo repetitivo por un chip, por una plataforma, por un tótem, por una autogestión, porque vos vas al supermercado y te pesás vos y no. Ujú. A ver, hay un cambio en la estructura. Hoy tenemos miles de delivery en la calle. Antes de la pandemia, habría sí en algún boliche tenía una moto que llevaban tu pedido a domicilio, pero hoy es una industria. Hoy los pedidos del surtido de supermercado te llevan a la puerta de tu casa. Por lo tanto, hay un cambio muy importante que hace también a un cambio estructural del operario. Exacto, y ahí de vamos las a formas de una trabajo. parte que no quiero dejar pasar por alto, A ver. que es, para no ser muy complicado, Vos el dale que este sistema espacio es para educativo vos. colapsó. El sistema educativo, el que estuvo pensado para esa generación de hace 15, 20 años, que es el que está pendiente el que está vigente con algunas modificaciones, colapsó. Y no Totalmente. lo dice el Richard porque yo soy un ignorante. Lo dice la realidad que los chicos llegan a sexto y la mitad no tienen comprensión lectora. Exacto, es verdad. Entonces, hay no tienen empatía con el libro, con escribir, no se escribe. Yo aplaudo a esos países que están haciendo una revisión y vuelve el libro al aula, vuelve el cuaderno al aula, vuelve la lapicera al aula, porque hay que fomentar gente, hay que fomentar gente que Pensante, piense, no gente exacto. autómatas. Exacto, totalmente de acuerdo. Está bien que la tecnología la utilicemos para ayudarnos a de repente a acelerar algunos procesos, pero no que nos inhabilite. Es una herramienta. Exacto, Claro. a utilizarla como Es una como el herramienta. revólver, no es bueno ni malo, le pone apunte. Eso así. Sí. Sí. Es que en realidad los avances tecnológicos, por supuesto que le han permitido a la humanidad progresos increíbles. Lo que pasa es que Sin duda. hacia dónde ese progreso, quién se beneficia de ese progreso, cómo repartimos la carga o la descarga de tareas, ¿no? Si tenemos menos tareas entre todos. A ver, Miguel, Sí, Elon Musk, sí. podrán decir lo que quieran del tipo, vejiga no es, pronostica 700 millones de puestos de trabajo que se perderán en la próxima década.
en el 2035 habrá 700 millones de puestos de trabajo menos en el mundo. Entonces, cuando vos lees hace 10 años a Carlos Slim, el capitalista magnate mexicano, hablar de la reducción de jornada laboral, que no lo dice ni Marx ni Engels, lo dice Carlos Slim, googlee todo el mundo, Carlos Slim, el capitalista mexicano, habla de la reducción de jornada laboral. ¿Qué está diciendo el tipo? El capital no se puede dar el lujo de tener 700 millones de personas sin trabajo, porque se crea una sociedad paralela, sin impuestos, trabajo en negro, una producción paralela, sin control. Por lo tanto, se vienen nuevos tiempos. Elon Musk predica otro tipo de cuestión, que es ¿cómo se llama? La renta universal. Sí. Yo una renta universal, para que me la entreguen a mi casa rascándome la oreja, no lo quiero. Quiero que esa renta universal tenga una devolución, que es la discusión ahora que tenemos todos los días con los chiquilines del INISA. Todos los días hablamos de derechos y obligaciones, y la dignidad, el sentirse digno. Yo no me sentiría digno si me golpean todos los meses la puerta de mi casa y me dejan un sobre para abajo a cambio de nada. No porque sería un robot manejable. Richard, enseguida voy a dejar que cuentes un poco más porque alguno estará preguntándose por qué mencionó el INISA. ¿Por qué Richard está conversando todo el día con los chiquilines del INISA? Pero antes de eso te quiero hacer una pregunta, me quedan los viejos gajes del oficio, que tiene que ver con la actualidad y con lo que está discutiéndose. Y eso que dijimos que no íbamos a hablar de la actualidad de la agenda, ¿no? Dijimos que no íbamos a hablar de la agenda, y este es un tema que creo que la supera, porque es un tema global, es un tema que está en el tapete desde hace mucho tiempo, y la discusión ha llegado a Uruguay, y es la reducción de la jornada laboral. Nosotros pensamos que haciendo un programa de 2 horas por semana íbamos a trabajar 2 horas, y estamos trabajando hace semanas. Todo el tiempo, menos mientras dormimos, que es poco lo que dormimos. Pero bueno, lo cierto es que el tema está en el tapete. Vos, en el sector de la bebida, lograste una reducción de la jornada laboral en su momento, por lo menos para una parte del sector. Para el sector cerveza. Exactamente. ¿Qué opinás de cómo se está dando la discusión hoy? ¿Hay que hacer una ley? ¿Esto debería llegarse a través de la negociación colectiva? ¿Depende del caso? ¿Qué pensás al respecto, no? De esa reducción también. Este año cumple 20 años. En el año 2006, después de casi 9 meses de conversación con la empresa, donde increíblemente fue sin un minuto de paro, nos propusimos convencer, hablamos de reducir la jornada laboral en toda la línea de cerveza. En aquel entonces ya teníamos Pepsi con nosotros, pero en toda la línea de cerveza reducir la jornada laboral. Después de muchas idas y vueltas, porque el sector empleado, los gerentes que estaban frente a nosotros, sabían con quién tenía que no, sabían. Pero además para ellos era muy difícil, porque tenían que explicarle a sus pares de la América Latina, del grupo cervecero, por qué en Uruguay aceptaron reducir la jornada laboral. Porque eso podía ser como una pandemia después. Se podía, ¿verdad? Si en Uruguay la tienen, también la quiero yo acá en Corrientes, o en Zárate, o en Quilmes, ¿no? Claro. Convencimos. Hicimos un plan piloto que era por 90 días, de trabajar 6 horas y media, 6 horas y media descansando 33 minutos, 35 minutos. Al mes funcionó y pasamos directamente a trabajar 6 horas. 6 horas con 20 minutos de descanso en el medio, cobrando 8, y a los 7, 8 meses había aumentado la productividad, mejoró la eficiencia de la línea, y sin ninguna duda, para los trabajadores entraban a las 6, comían en la casa, se iban a las 12, y cobrando el sueldo de 8 horas. Hasta el día de hoy. Es el único lugar que ha quedado, por suerte que no, contra vientos y mareas, sobrevivió esa reducción de jornada laboral, que permitió demostrar que era posible. Ahora vamos a decir, bueno, Richard, pero ¿por qué no lo hiciste en el resto de la fábrica? Sí. Porque no es jugar y cobrar. Primero hay que tener... a la pregunta tuya, ¿y cómo se arregla ahora? Sí, claro, ¿cómo se hace a nivel general? Yo no creo que sea como el Viejo Valle en el 15. Una ley, a partir del lunes trabajamos 8 horas, ¿no? Y se hizo ley y chao. Sí. Para mí sería catastrófico si hoy se aplicara en forma compulsiva por una ley la reducción de jornada laboral.
Porque en un país que tenés 167.000 más o menos pequeñas y medianas empresas que dan de 3 a 16 puestos de trabajo, Sí, sin un subsidio las tirás. Se claro. caen, obviamente que se caen. Además son empresas que representan como el 80% del Sí, total de la mano de obra. de la Yo mano de obra. apostaría Exacto. más a una ley chilena. A Yo ver. estuve trabajando sobre la ley, trabajando periféricamente, ¿no? Sí, En la ley chilena que se aprobó hace unos 3, 4 años, donde la ley chilena da 5 años a ir acomodando el cuerpo y en 5 años se concreta definitivamente la reducción de jornada laboral con una serie de aditamentos y de apoyos estatales. Yo apoyaría mucho más esa gradualidad que la forma compulsiva, una ley chau. Y después está lo otro, que yo he encontrado presidentes de cámaras empresariales, y yo con esto del trabajo de los chiquilines de INISA tengo una relación excelente con muchísima gente, ujú, esa olímpica que yo llamo, ¿no? sí. Y yo sé que hay presidentes de cámaras empresariales que estarían dispuestos a sentarse a conversar la reducción de jornada laboral. No significa acordar, que eso es otro tema, pero ya dar el paso de vamos a escuchar los argumentos sobre la reducción de jornada Letra y laboral. música, Me canciones parece para que es despertar. una puerta que se tiene que abrir sin vislumbrar resultados, pero que se sienten a conversar es la otra pata. Una es una ley gradual, adecuada a la realidad y a los sectores, porque tienes una ley que beneficie, una ley que empeore, y lo otro es la negociación colectiva que se puede acordar por rama, pero se aplica por fábrica o por lugar de trabajo. Así es la productividad también, ¿no? Se acuerda por rama y se aplica por lugar de trabajo. Richard, mencionabas esas charlas de la Olímpica. La Olímpica, Exacto. creo que lo mencionás, lamentablemente en los últimos clásicos hay que poner un pulmón, pero lo mencionás como esa tribuna que en algún momento fue la de la integración. En realidad, al principio podíamos compartir todo el estadio, lamentablemente eso se fue Sí. perdiendo en lo deportivo, pero salgamos de eso que es otro... No vamos a Está en entrar el en esos imaginario de temas. Está en lo el que yo transmito es imaginario. que no es con radicalismo que se logra un acuerdo. Exacto. Exactamente. Y además te voy a agregar algo y voy a volver a la metáfora deportiva. Cuando se compartía la Olímpica y el resto de las tribunas, Peñarol y Nacional ganaban Copas Libertadores. Desde que hay un pulmón en el medio, no le ganamos nunca más a los de afuera. Y entonces eso habla de la importancia de cómo a veces en esa integración hay un ganar-ganar, ¿no? Una complementariedad, Sin duda. más allá de la competencia y de que cada uno luche por sus propios intereses, que nos eleva un nivel a todos. Vamos a estar hablando de un libro en minutos que tiene que ver con eso, ¿no? Como el intercambio, cuando es saludable, cuando es sano, cuando no busca convencer ni imponer, sino aprender y buscar resultados más positivos, puede ser muy, muy sano. Y como la palabra es clave en eso. Vi por ahí que estuvo ayer Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, en estas charlas de la Olímpica. Pero contanos qué estás haciendo con los gurises del INISA. Eso porque quiero un paréntesis Sí. antes, porque es importante que nos cuentes esto, porque no solamente por un 1 de mayo es que te invitamos a vos en este primer programa, sino que te invitamos porque para nosotros sos una persona que, tanto para Juan como para mí, sos una persona que inspira, Ujú. que sos como el espacio, ¿no? Se llama un faro, y a quien le tenemos mucho respeto y yo me atrevo Cariño. a decir, claro, Es cariño recíproco, ¿no? muchas gracias, y bueno, y que admiramos mucho. Entonces, quería que nos comentaras un poco precisamente eso, de lo que estás hablando, de en qué estás, qué pasó, en qué andás, qué es eso del INISA que estás mencionando. A ver, ¿Nos escuchás? me parece que se nos... ¿Se nos cortó? Hola. No, está ahí, Richard. Ahora sí. Eso, Sí, estoy acá, estoy acá. dale, bueno, A ver, Ceci, te resumo la pregunta, era básicamente qué es eso del INISA, de lo que estábamos A ver. conversando. Yo durante el 2024, campaña electoral mediante, yo apoyé a Yamandú. Tengo un lazo entrañable de relación con él personal y bueno, y lo acompañé, lo apoyé personalmente. Yo soy frente amplista independiente, no tengo
desde hace 30 años partido político detrás. Trato de escuchar, tratar de razonar y pensar. Pero bueno, luego vino las elecciones y triunfa Yamandú y triunfa el Frente Amplio. Recibo por parte de Yamandú una propuesta para... Ahí se nos perdió de vuelta el contacto con Richard, pero estaba hablando de la propuesta que le Lo hizo el de presidente. vuelta y no acepté. Ajá. Y cuando Para Richard, que asume se nos cortó un segundo el Se nos audio. cortó el audio, A Richard. ver, Dijiste a ver que ahora. el presidente, ahora te escuchamos bien, que el presidente te ofreció formar parte del gobierno. ¿Qué fue lo que te Me ofreció, ofreció Orsi? un cargo importante en el gobierno, le agradecí, pero no se lo acepté. Al poco tiempo, en febrero del 2025, me lo vuelve a insistir, le digo que no. Y ahí digo, mira, la verdad, yo ya voy a cumplir 70 y pico de años, tengo 44 años en forma ininterrumpida de militancia, con error o con acierto he tratado de ser ético. Yo no tengo plumas cagadas, al decir de los anarcos, ¿no? No tengo pluma cagada. Sí. Puedo tener lleno de errores, pero de esas ninguna. Y creo que, y estoy agradecido a la vida. Tengo 6 hijos, 5 nietos. Agradecido, pero enormemente agradecido a la vida. Algo hay que hacer con los gurises más desprotegidos. Yo había trabajado desde el 15 hasta el día de hoy con los centros educativos FUE, dando una mano a esos gurises que están en situación de vulnerabilidad importante, en apoyo escolar. Hace 3 años y medio, con los vecinos de Paso Carrasco, instalé lo que le llamo una carpintería, pomposamente, que es un taller de oficios, donde tengo 11 chiquilines ya ahora mayores de edad, donde estaban en situación casi de calle. Hoy todos tienen vivienda, todos trabajan, todos han ordenado su vida, 5 de ellos estudian. Entonces dije, bueno, ¿qué me queda por hacer? En el sindicalismo jugué en la NBA. Tengo los mejores convenios, estoy hablando de hace 20 años, un convenio de reducción de jornada laboral. A ver, nunca me interesó un cargo público. Fui en la lista 609 porque Pepe me lo pidió que fuera, que bueno, fui allá de relleno al final. Y dije, bueno, le voy a dar una mano a estos gurises que están en Cana. No puede haber una reincidencia del 72, 73%. ¿Por qué? Entonces empecé a estudiar por qué reincidían. Y el que me dio una mano fue Pedro Bordaberry. Hablé con Pedro, yo tengo una buena relación con él, y me dio 2 o 3 pautas que la verdad que la empecé a trabajar. Hablé con Fernando Pereira, charlé con Yamandú el tema, y digo, voy a meterme con este tema. Y cuando designan a Jaime Saavedra para el INISA, dije, 2 más 2 son 4. A Jaime lo conocía desde la Dinali, y cuando hay un cortocircuito interno en el INISA, pero se resuelve con Daniel Radío y con Ángel Facchinetti, el otro político del Partido Colorado. Los 3 juegan espalda con espalda. Dije, les voy a dar una mano a ellos. ¿Cómo? Y voy a tratar de, entre comillas, adoptar 80 gurises privados de libertad, verlos, trabajar con ellos, darle talleres, escucharlos. Algunos será recatable y otros no. Algunos querrán cambiar de pisada y otros no, porque tampoco soy no me la creo. Y bueno, y así empecé. Y allá en octubre, el 10 de octubre, me llega sorpresivamente una citación del Parlamento para que asumiera la banca de senadores. Banca que me correspondía. Quedé sorprendido. Sí. Me llegó a las 9 de la mañana, tenía que estar a la 1, y a las 11 redacté la renuncia. Ajá. Redacté una carta de renuncia dirigida a la señora vicepresidenta de la República, agradeciendo, pero que renunciaba. ¿Qué tal? Me sentí totalmente aliviado. Dije, bueno, ahora sí. Y bueno, me empecé a hablar con varios. Hablé con presidentes de cámaras empresariales, con el PCNT, con el negro Juan Castillo, que tengo una entrañable relación con él, con el Pancho Leñani, que también me dio para adelante. El intendente de Canelones, claro. Con Miguel, el intendente de Maldonado, y con Richard, mi tocayo, el intendente de Rivera. Era un intendente blanco, un intendente de Frente Amplista y un intendente de Colorado. Sí. Les conté en qué estaban, vamos arriba, qué prisa, nada, que pongan la cara, que den una mano. Se empezó a sumar gente, bueno, iba a hacer el lanzamiento y me dice Bordaberry, no, hacedlo acá en el Senado.
¿Qué van a hacer en el Senado? Sí, yo te consigo la sala. Y consiguió la sala de actos del Senado y el 24 de noviembre convoqué allí. A las 11 de la mañana iba apretado como gurí con caca, no sabía la respuesta. Seguro. Y me encuentro que estaban todos, que la calle Pou, Bordaberry, Yamandú, Lucia Topolaki, Pablo Mieres, las seis cámaras empresariales, es difícil juntarlas, ¿eh? El PCNT, los intendentes, un montón de empresarios, gerentes, dueños de empresas, compañeros del movimiento sindical, senadores. Estaba lleno y quedaba 2 veces y medio gente afuera para entrar. Fue un golazo, y ahí empezamos. Digo, bueno, esto tiene que tener 2 o 3 pautas. La primera tiene que ser una fundación. No, Richard, hacer una sociedad civil, una cosa, que es más fácil. No. Una fundación tiene mucho más, tiene mucho más control, tiene mucho más seguimiento, más transparente. Y lo otro es que tenemos que estar auditados. Al día de hoy, Miguel, no tenemos ni un mango, ni un solo peso. Estamos a pulmón puro, pero va a haber plata, nos van a donar seguramente, pero la guita que entre tiene que tener auditoría. Está De perfecto. esa manera Me no solamente perfecto. lo que íbamos a hacer era bueno, sino también la herramienta que íbamos a usar tenía una transparencia tal que a la sociedad uruguaya le iba a devolver la confianza que muchas veces se ha perdido. Richard, Y ahí empezamos. Sí. Empezamos ahí a armar la fundación. En una semana, en 11 días, 19 empresas vinieron a ofrecerme los puestos de trabajo que yo precisaba para los gurises. Empleos muy buenos, muy buenos, en empresas muy importantes. Y bueno, pasamos todo diciembre, enero, febrero, marzo, armando la fundación que lleva su tiempo. Y el 6 de abril, mediante el INISA, el INISA tiene la responsabilidad de seleccionar a los chiquilines, que me los traen todos los días al local de la Federación de la Bebida, porque ahí es donde estamos ejerciendo los talleres con ellos, Sí, de mañana y de tarde. a full. Y tenemos muchos pibes privados de libertad de la Colonia Berro, pero también hay un grupo chico que tienen medidas alternativas, que duermen en sus casas y que tienen que firmar, y bueno, son medidas más tenues. También tenemos de esos gurises, que hay un par de chiquilinas, y empezamos primero las primeras 2 semanas de abril a charlar con ellos, a conocerlos, a ver cómo se llaman, a escucharlos, a mirar para adelante. Y se me ocurrió a mí que, bueno, en tal momento tendríamos que empezar las charlas de la Olímpica, le puse. Ah, Donde estos pibes que te podrás imaginar, la inmensa mayoría no conocen nada, son chicos, le puedo nombrar a un senador o al otro, y no saben, algunos saben quién es, pero la mayoría no saben ni quién son. Bueno, eso Y no son vinieron solo, a contar- no son solo los pibes, Richard, mirá que Mirá la que misma tanto, sociología. tanto adulto. y algunos no se merece que Historias lo de vida. algunos no se merece que lo conozcan tampoco, pero eso va de mi parte. Después Historias seguí. de vida. Y debutamos con Adriana Trócoli, una excelente compañera que proviene de la educación, de la enseñanza. Sí. Fue brillante las 2 charlas que dio. Llevé a Raúl Damonte, viejo contrincante mío, gerente de recursos humanos de FNC durante 25 años, del mundo de las relaciones laborales, porque esto tiene que ser así, plural. Los chiquilines tienen que tener opiniones, comentarios de la vida, y de la vida de donde provenga. Ajá. Estuvieron también ahora un muchacho de allá de Cerro Norte, que es boxeador, que tiene una historia de vida fantástica, Eduardo, estuvo dando sus charlas también. Lunes y martes viene el Rafa Cotelo, Mirá. está, yo qué sé, Julio Ríos, también anotado, Pedro Bordaberry, Fernando Pereira, algunos presidentes de cámaras empresariales. Hay un par de futbolistas que estamos dragoneándolo para que vengan. Ah, son bravos los Futbolistas del Son Uruguay bravos del 2010. Son bravos De los futbolistas. Sí, son bravos los futbolistas, les cuesta a veces. Pero para los gurises es importante, Claro. importante darle... Porque, a ver, cuando venga Pedro Bordaberry, va a hablar de vida, no va a hablar del Partido Colorado. Ah, Ni está aquel bien. va a hablar del Frente Amplio. A los chiquilines hay que darle
No, muchos testimonios de gente que salió de la nada, ¿no? El Botija, el boxeador Eduardo, es un crack, tiene un gimnasio, fantástico, fantástico, fantástico. A ver, y mientras vamos conversando con los gurises, vamos allanándole el camino, escuchándolo, qué es lo que quieren. ¿Qué busca la Seguramente fundación? para julio empezamos a charlar ya sobre trabajos. Ahí ¿Dónde va. te gustaría trabajar? Con una primicia, Juan. Sí. Ya en mayo, ahora, primer quincena y segunda quincena, debutamos con los 2 primeros gurises que ingresan al mundo del trabajo. Mirá qué bueno, Richard. Bueno, Bueno, es tremendo. Sí. Educación y trabajo es fundamental para generar desarrollo social, para sacar también a las personas de ese círculo vicioso, ¿no? tal cual. Entonces es, la verdad que... Déjame agradecerle a 287 personas, número exacto, que por las distintas redes, por Instagram, por el Twitter, se me acercaron para ofrecerse a dar una mano en lo que fuera. Hay de todo, técnicos profesionales, ama de casa, laburantes, desocupados, jubilados, a dar una mano porque realmente este tema aprendió. Porque no es con más cárcel y más balas que se arregla el tema de la seguridad. Exactamente. Es con educación y estudio. Totalmente. Y laburo. Totalmente, Dar Richard. un sentido a la vida, ¿no? Que vaya más allá de lo que siempre Sí, pero hemos con visto. código. Yo se Claro. lo dije a los gurises el primer día y se lo repito todos los días. Exactamente. Esta no es una agencia de colocación. No, Acá no, el no. puesto de trabajo te lo tenés que ganar. Seguramente algunos de los que están con nosotros no van a tener posibilidades. Porque lo estamos midiendo todos los días. Se trata de En eso enseñar yo a soy pescar muy estricto. y no de dar el pescado. Exactamente, pero te lo tenés que ganar. Exacto. Bien, Richard, Porque- muchísimas gracias. La verdad que un lujo de entrevista para el primer programa. A la orden. Yo me siento una atrevida. no, estar no, interviniendo acá un lujo de con programa. Una persona como No, Richard y Ceci, si como no, vos. sos la perla del collar. Tal cual, Richard, tal cual. Y bueno, desde acá, este es un pequeño granito de arena que Sí, queremos aportar y ya totalmente. sabés que estamos más que a las Obviamente que órdenes. más que a las órdenes. Prometo en la semana hacer un llamado a Ceci de mañana. Bueno, Dale. dale, cómo Dale, no, un beso será grande a los dos. bienvenido. Te queremos un montón, cuídate, muchísimas gracias. Muchas gracias, Un Richard. beso a los dos, gracias. Muchas gracias. Era Richard Reed que pasaba por Acá y Acá y Ahora. ahora letra y música. Acá y ahora, El Faro. Conversaciones para reflexionar. Bueno, teníamos El Faro con Richard Reed y la verdad que se habrá dejado reflexiones sobre cómo podemos transformar la realidad de cada uno y de los demás.